Hola, vamos a tratar el tema 4.8, efecto Doppler, y nos vamos a concentrar en el caso de una fuente en movimiento con un receptor en reposo. Definimos el efecto Doppler como el cambio de frecuencia debido a una velocidad relativa entre fuente y receptor. Vamos a ayudarnos a visualizar este efecto con una demostración de Wolfram Demonstrations Project, cuya liga pueden encontrar aquí abajo. Una vez que bajamos y abrimos el proyecto, necesitamos configurarlo para localizar al observador en el camino de la fuente. La simulación demuestra las crestas del sonido propagándose. Como podemos ver, frente a la fuente en movimiento, la longitud de onda se comprime y detrás de la fuente en movimiento la longitud de onda se expande. Podemos correr el tiempo y observar cómo si se acerca el sonido se hace agudo y si se aleja el sonido se percibe grave. Vamos a regresar al cuaderno de notas y usar lo que acabamos de aprender en la simulación. La longitud de onda enfrente de la fuente se comprime y atrás de la fuente se expande. Para deducir las ecuaciones que describen este efecto, utilizaremos el hecho que la velocidad del sonido es constante en un medio homogéneo y es igual a la longitud de onda del sonido por su frecuencia. En otras palabras, la longitud de onda es igual a la velocidad del sonido entre la frecuencia. Un periodo es el inverso de la frecuencia. En un periodo se produce un ciclo de oscilación. Un periodo es el tiempo que tarda la oscilación en dar un ciclo completo. En un periodo, la onda viaja una distancia igual a la velocidad del sonido por el periodo, es decir, la velocidad del sonido entre la frecuencia de la fuente. En el mismo periodo, la fuente se mueve, la velocidad de la fuente por el periodo, es decir, la velocidad de la fuente sobre la frecuencia de la fuente. Recordemos que en un periodo, la fuente en reposo emitiría un ciclo completo. Como se está moviendo, si el receptor se encuentra frente de la fuente, percibirá una longitud de onda igual a la distancia que viajó la onda menos la distancia que viajó la fuente. Si el receptor se encuentra detrás de la fuente, percibirá una longitud de onda igual a la distancia que viajó la onda más la distancia que viajó la fuente. Entonces, podemos escribir la longitud de onda que percibe el receptor como la diferencia o la suma de las velocidades del sonido y la fuente con respecto a la frecuencia de la fuente. La longitud de onda percibida por el receptor va a ser la velocidad del sonido entre la frecuencia que percibe el receptor igual a la parte derecha de esta ecuación. Podemos despejar la frecuencia que percibe el receptor y darnos cuenta que es igual a la frecuencia de la fuente escalada por la tasa de la velocidad del sonido en el medio sobre la velocidad del sonido menos o más la velocidad de la fuente, dependiendo si el receptor se encuentra delante o atrás de la fuente. Vamos a reacomodar las ecuaciones para hacer un poco de espacio. Nuevamente tenemos dos casos. Uno, donde la fuente se acerca al receptor y la frecuencia percibida por el receptor es mayor que la frecuencia de la fuente. Y el otro, donde la fuente se aleja al receptor, donde la frecuencia percibida por el receptor es menor que la frecuencia de la fuente. Esta ecuación que describe a una fuente moviéndose describe precisamente lo que percibimos cuando una fuente se acerca o aleja de nosotros. Si se acerca, percibimos un tono más agudo que el que percibimos cuando se aleja.